¿Qué onda? Volví. Hoy vamos a ver integrales indefinidas. Vamos a empezar primero con la definición un poco y después vamos a ir viendo cómo integrar y cuáles son los métodos de resolución de integrales que se van a ir complicando más y más. Para empezar a ver integrales indefinidas, primero tenemos que tener bien claros los conceptos de derivadas. Si no tenemos bien claros los conceptos de derivadas, hay un video en mi canal que también lo explica. Entonces, vamos a ver primero el proceso de una derivada común. En este caso vamos a elegir una función polinómica porque es de los casos más fáciles. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros tenemos nuestra f de x original y lo que vamos a hacer es, con cada uno de los miembros que tengan la x, bajar el exponente y restarle 1 al exponente de la x a futuro. Y cuando le bajamos el exponente lo multiplicamos por lo que esté multiplicando a la x. Entonces, 3x cuadrado pasa a ser 6x. 7x, el exponente está en la 1, pasa a ser 7. Y 2, como es una constante, cuando nosotros derivamos cualquier constante, pasa a ser 0. Entonces, habiendo visto esto de la derivada, lo que nosotros queremos hacer con la integral indefinida es el proceso inverso. O sea, que desde esta función de acá, queremos llegar hasta esta de acá arriba. Entonces, si nosotros antes derivábamos de tal manera que la suma y la resta dividían términos, como por ejemplo 3x al cuadrado, hacemos la operación solo en 3x y nos queda 6x, lo que vamos a hacer es también tomar así, entre 6x y 3x cuadrado, la relación que pasa al derivarlo. Entonces, nosotros sabemos que si nosotros tenemos un polinomio y hacemos la derivada, el resultado de la derivada va a pasar el polinomio de ser x a la n a ser n por x a la n menos 1. Entonces nuestro polinomio derivado nos va a dar esto. Entonces ahora nosotros lo que necesitamos es una operación que pase de acá hasta acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros tenemos el polinomio derivado que es 6x. O sea que partimos desde ahí. Y le hacemos la integral indefinida. Que en el caso, si nosotros tenemos x a la n, lo tenemos que dividir sobre n más 1 y el exponente nuevo del polinomio será n más 1. Entonces, 6x lo dividimos entre 2 y la constante que está al costado nos queda 3. Y x estaba a la 1, entonces ahora se eleva al cuadrado. Si nosotros integramos de manera indefinida el polinomio este, que de por sí ya es la primera derivada de nuestro polinomio original, vamos a obtener esto de acá. Entonces, sabemos ahora que si nosotros derivamos esta parte de acá, vamos a obtener este polinomio de acá. Pero fíjense en algo. Si nosotros derivamos este polinomio, también vamos a obtener este polinomio. Y si nosotros derivásemos uno que tuviera como constante 1000, también obtendríamos ese polinomio. ¿Qué significa esto? Que cada vez que nosotros resolvamos una integral indefinida, al final del polinomio o de lo que nosotros obtengamos, vamos a tener que poner una constante de integración. Entonces le ponemos más c. De esta manera ya tenemos representado todas las posibles combinaciones que nos puedan dar que al derivarlas, nos den esto que metimos acá adentro. La constante de integración es un detalle que se nos olvida a todos tarde o temprano. Lo importante es que no se nos olvide en un examen. A continuación vamos a ver una tabla de primitivas, que es básicamente que con poco, o sea con expresiones fáciles, podés sacar una integral. Lo más complicado a la hora de hacer integrales es sobre todo la parte de funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas tienen relaciones que son bastante complicadas de aprender y son mirar y aprender y mirar y aprender y mirar y aprender. O sea, no hay otra cura que sea sentarse y estudiarlas. Realmente en este video lo que vamos a hacer es más que nada relaciones que son un poco más básicas y más complicadas por ahí de entender rápidamente, pero son conceptos clave que son los que más se utilizan generalmente.
Entonces vamos a tener, por ejemplo, que la integral de cualquier constante va a ser la constante por x más c, y las diferentes relaciones que tenemos acá en la pizarra, que no es el foco del video, pero se puede encontrar en internet fácilmente las diferentes tablas de integración. Hay algunas que son más completas que otras, así que está bueno para echar un ojo. Entre las que escribí en la pizarra, las más importantes son básicamente esta de acá, que es cuando nosotros ponemos en el exponente la x, o sea, una constante a la x, y también sobre todo esta, que 1 sobre x nos va a dar el logaritmo neperiano del valor absoluto de x. También en cuanto a las trigonométricas, saqué las dos más fáciles, que son que el seno pasa a ser menos coseno y el coseno pasa a ser seno. La verdad que lo más fácil ahí es acordarse cómo se deriva el seno, que el seno pasa a ser coseno, y también la derivada del coseno, que el coseno pasa a ser menos seno. Entonces tener bien en claro la relación primero en derivadas, para después decir que si haces el proceso al revés, bueno, es al revés y pones el menos 1 en el otro lado. Otro gran concepto a aclarar antes de empezar con toda la resolución es la linealidad de la integral indefinida. Básicamente significa que si nosotros tenemos dos funciones que dependan de x en la integral indefinida, cuando nosotros estamos integrando con respecto a x, podemos sacar y hacer la integral de uno más la integral del otro. Por eso funcionan los polinomios. Ahí vamos a ver un ejemplo igual. Y también, si nosotros tenemos una constante que multiplica una función de x cuando integramos respecto de x, lo que podemos hacer es sacar la constante afuera de la integral para obtener k por la integral de la función que nosotros teníamos. Para sacarnos encima esto de la linealidad de la integral, vamos a verlo con el ejemplo que habíamos utilizado al principio. Entonces, nosotros tenemos 6x más 7 de x en la integral. Lo que hacemos es dividir la integral, o sea, hacer 6x de x y la integral de 7. Entonces, para el caso de la x, nosotros podemos sacar la x e integrar directamente x. Y en el caso del 7, ya habíamos visto en la tabla de integrales anterior que la constante le agregas la x al final y listo. Entonces, una vez que hicimos esto, integramos. Entonces, nos queda 6 por x al cuadrado sobre 2 más 7x. Entonces, lo que hacemos es dividir 6 por 2 y nos queda 3. Entonces, 3x cuadrado más 7x. Bueno, creo recordar que en el ejemplo anterior me olvidé de poner la constante de integración, o sea, la c al final. Entonces ya vemos que es un error que pasa mucho y va a seguir pasando. Realmente ya borré toda la pizarra y me acabo de dar cuenta, así que vamos a seguir con el próximo ejemplo. No se olviden de poner la c. Entonces, la linealidad de las integrales nos ayuda un montón a resolver las integrales, pero no nos resuelve todos los problemas exactamente. Van a seguir quedando un montón de cosas que no podemos resolver solo con la linealidad. Entonces, la primera estrategia que vamos a utilizar para resolver integrales es el cambio de variable. Bueno, vamos a ver lo que es el cambio de variable y cómo lo podemos utilizar. En este caso vamos a tener el coseno de un polinomio ahí dentro. Entonces nosotros podemos ver nuestra tabla de integrales directas y vamos a ver que por ningún lado va a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Nosotros podemos reemplazar este polinomio de ahí dentro con cualquier otra cosa, que en este caso yo elegí t. Entonces, 2x más 3 va a ser igual a t. Cosa que nosotros después podemos reemplazar ahí dentro. Luego, nosotros lo que necesitamos saber es la equivalencia de dx, en este caso para t. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos t respecto de x. Entonces, nosotros sabemos que esto de acá es t. Si nosotros lo derivamos respecto de x, nos va a quedar 2. Porque derivamos 2x y nos da 2. Y derivamos 3 y nos da 6. Si nosotros sabemos que la derivada de t respecto a x es 2, lo que ahora necesitamos es despejar de esta ecuación de acá de x.
Entonces, probablemente matemáticamente no sea del todo correcto, pero para salir del paso, y en los exámenes la verdad que nos dejan hacer esto, lo que hacemos es pasar el 2 dividiendo y el de x al otro lado como si fuera una ecuación cualquiera de toda la vida. Entonces, dx nos va a quedar igual a dt sobre 2. Entonces, ya tenemos toda nuestra equivalencia. Coseno de t por dt sobre 2. Porque acá tenemos 2x y acá tenemos t. Dx, perdón, y acá tenemos t. Entonces, reemplazamos. Y ahora, eso de ahí es lo mismo que hacer esto de acá. Y ya nosotros sabemos que si nosotros tenemos multiplicando una constante, podemos sacar la constante de la integral. Perdón. Entonces, esto nos va a dar igual a 1/2 del seno de t más c. Ahora, el paso más importante a la hora de hacer el cambio de variable es deshacer el cambio de variable al final. Entonces lo que vamos a tener es el seno de 2x más 3, que era t, todo eso sobre 2, porque acá estaba multiplicando 1/2, más la constante. La constante de integración la pudimos haber metido acá arriba también, porque es una constante y no pasa nada, no importa dónde la metas, mientras que sea un término independiente. Semana complicada, así que toca un segundo de grabación. El último método que hemos visto es el método de integración por cambio de variable o por sustitución, que se utiliza generalmente cuando tenemos una función que es muy complicada. Ahora vamos a utilizar otro método diferente que se usa generalmente cuando tenemos dos funciones que están siendo multiplicadas dentro de una integral. El método que vamos a ver ahora es el método de integración por partes. Ok, para realizar integración por partes tenemos que recordar un par de cosas. Lo primero que tenemos que saber es la fórmula de la integración por partes. Por lo general, lo que vamos a tener es una función u y una v corta o v. Entonces, esta expresión de acá, ¿qué significa? Significa que nosotros vamos a tener una función normal y otra que sea la derivada de otra función. Luego, nosotros vamos a decir que esta expresión de acá va a ser igual a la función u, que ya habíamos dicho que es la función normal, por la integral de la función que estaba como dv o dv corta, menos la integral de v, que es lo mismo que está acá, que ya lo habíamos definido, por du, que sería derivar la u del principio. Se va a entender mucho mejor con un ejemplo. Lo próximo que tenemos que recordar y memorizar sobre todo es la palabra hilate. Ahí. ¿Para qué nos va a ayudar la palabra hilate? Cuando nosotros tengamos integración por partes, significa que van a haber dos funciones multiplicándose. Entonces, tenemos que elegir cuál va a ser nuestra u. Para ello está esta palabra. I es inversa trigonométrica. L de logarítmica, A de algebraica, T de trigonométrica y E de exponencial. Entonces, la primera letra que nos encontremos en esta palabra va a ser lo que nosotros elijamos como nuestra U. A continuación vamos a ver un ejemplo y se va a entender mucho mejor todo. También cabe destacar que hay un montón de frases que son buenas para memorizar, para saber la expresión de la integración por partes. La única que me sé yo ni siquiera es una frase completa, es simplemente una parte de una frase que yo sé que empieza: un día vi una vaca. Entonces, u de v es igual a u v, y el resto del dicho no me lo sé, pero ya sé que esta integral se va a cambiar esta parte con esta parte en el último término de ahí y listo. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Tenemos el logaritmo de periano de x por dx. Entonces, ¿qué es lo primero que queremos definir? ¿Cuál es nuestra u? Entonces, para saber u, nosotros sabemos que tiene que ir según las cifras o las letras de hilate. Entonces empezamos. I, inversa trigonométrica, ¿está ahí dentro? No. Luego, L, logarítmica, ¿está ahí dentro? Sí, es la primera que está ahí. Entonces nosotros ya vamos a saber que nuestra U
va a ser logaritmo neperiano de x. Luego, nosotros lo que tenemos que hacer es derivar u con respecto a x, que nos va a dar 1 sobre x. Entonces, también ya vamos a saber que nuestro du va a ser igual a 1 sobre x de x. Ahora, ya sabemos nuestra u y vamos a tener que saber que el resto de lo que nos queda acá va a ser nuestra db corta. Entonces, db corta va a ser igual a x de x. Estas son dos cosas separadas, ¿no? Entonces, sabemos que la derivada de b corta respecto de x es igual a x. Entonces, ¿qué hacemos? Integramos para saber que b corta va a ser igual a x cuadrado sobre 2. Una vez que ya definimos nuestra u y nuestra b, la expresión va a ser muchísimo más fácil. Entonces, simplemente reemplazamos acá según nuestra fórmula que ya habíamos definido. Entonces sería u por b menos b por du. De ahí seguimos. Entonces, esta parte de acá es simplemente operar eso de ahí. Menos, acá tenemos un producto. Entonces, este y este se va al cuadrado del x y listo. Entonces nos queda x sobre 2 de x. Eso va a ser igual al logaritmo neperiano de x cuadrado sobre 2, que esa parte ya no la tocamos, menos un medio, porque estamos sacando la constante, de x. A partir de ahí, nosotros ya sabemos que esto de acá es x cuadrado sobre 2. Entonces lo multiplicamos por el 1 medio que habíamos sacado antes y esta parte de acá la dejamos igual. Y esto de acá nos queda después de operar un poco, que es básicamente multiplicar el 2 con el 2 para que nos quede un cuarto ahí y hacer la suma de fracciones, que para ello vamos a tener que multiplicar por 2 el logaritmo neperiano de x por x cuadrado. La intención era completar todo lo que serían las integrales indefinidas en este video, pero no llegó con el tiempo realmente, ya está haciendo un video larguísimo, así que el próximo video va a terminar de redondear un poco esta idea, así que nos vemos en la próxima.